todos los alumnos. Hoy ya me conocen, soy el licenciado Kenneth Ramírez. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante en nuestra unidad de cuidados intensivos, la administración de nutrición parenteral total. Hay dos tipos de nutriciones que nuestros pacientes clínicos reciben en la unidad de cuidados intensivos, la nutrición enteral y la nutrición parenteral. Sabiendo y recalcando que la nutrición enteral va a ser por toda vía digestiva, ¿ya? Y la nutrición parenteral va a ser por toda la vía parenteral. Eso quiere decir que se le puede administrar por vía periférica o por catéter venoso central. Va a depender mucho de qué tipo de nutrición le vamos a administrar. Vamos a ver el así. Nos dice que la nutrición parenteral es terapéutica que se provee por vía intravenosa, nutrientes como aminoácidos, glucosados, ácidos grasos, electrolitos, vitaminas, minerales. Todos estos nutrientes son los que contenidos en mezclas que un paciente pues esté por una desnutrición parenteral, ¿no? Se administra a ese tipo de pacientes. ¿Cuándo vamos a catalogar una desnutrición en el paciente? A partir del tercer, cuarto día que no haya ingerido alimentos. Ahí ya se tiene que estar empezando la nutrición parenteral. Ya, pacientes, aquellos pacientes que han operado de intestino corto, etcétera. Ahorita lo vamos a ver todas esas patologías. Pero yo quiero que ustedes sepan las dos grandes diferencias, nutrición parenteral y nutrición enteral. ¿Ya? Hoy vamos a tocar exclusivamente, hacer algunas diferencias, sí vamos a hacer algunas diferencias, pero vamos a tocar más exclusivamente sobre la nutrición parenteral. Bueno, ¿cuándo se va a indicar una nutrición parenteral? Acá es un pequeño marco, un pequeño cuadrito. Cuando es posible una nutrición oral, ¿ya? O sea, por una alimentación normal por sonda nasogástrica, no hay necesidad de una nutrición parenteral. Ya cuando el paciente puede ingerir sus alimentos por vía oral o puede ingerir los alimentos por sonda nasogástrica, la cantidad de calorías que el paciente necesita, no hay necesidad de inducir al paciente a una nutrición parenteral, ¿ya? Si en caso que la función gastrointestinal, intestinal es adecuada, podría ser adecuada, tal vez en caso que no es adecuada, puede ser un problema de intestino corto, puede ser que el paciente esté con ácidos gástricos elevados, puede ser el paciente que esté cursando con una pancreatitis, etcétera. Entonces, en esos casos ya el paciente tiene residuos gástricos muy altos, por encima de 500, 600 por día. Entonces, en ese caso, el paciente va a quedar en NPO. Al quedar en NPO, el paciente va a tratar de capturar los micronutrientes, las vitaminas que están circulando en el cuerpo, ¿no? Pero eso tiene un tope. Pasado los tercer, cuarto días, ya empieza a haber cambios. Entonces, tenemos que ayudar con un aporte adicional. En esos casos, vamos a utilizar la nutrición enteral. Perdón, la nutrición parenteral. ¿Ya? Entonces, nos dice, ¿función gastrointestinal adecuada? Sí, entonces pasamos a la función enteral. Ahora, si no hay una función adecuada, pasamos a la nutrición parenteral, ¿ya? Dice, si en parte tiene una buena función y en parte no tiene una buena función, podemos complementar para nosotros poder llegar a las calorías adecuadas. O sea, ¿qué quiere decir? Que tal vez por solamente pacientes portadores de un intestino corto y solamente puede llegar a ingerir 500 a 600 ml en 24 horas, ¿ya? Entonces, si solamente le administramos esa cantidad de alimento, esa cantidad de proteínas y esa cantidad de carbohidratos, el paciente se va a ir desnutriendo por déficit calórico que va a presentar el paciente. Entonces, en esos casos vamos a ayudar nutrición por vía oral y NPT a la vez, hasta que solucionemos ese problema, cuál sea la causa de que el paciente pueda ingerir un volumen de nutrición enteral disminuido. Acá podemos ver otro enfoque, ¿ya? Un enfoque más detallado. Valoración de una valoración nutricional. Decisión para iniciar sobre el soporte nutricional especializado. Recordemos que estamos en una unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Entonces, vamos a ver si el gastrointestinal está funcionante o no está funcionante. Bueno, si en el caso que el gastrointestinal, si hay una gastrointestinal, hay obstrucción, peritonitis, pancreatitis aguda, síndrome del intestino corto, ilio. Entonces, en ese caso, ya de frente vamos a programarnos para una nutrición parenteral. Ahora, si en caso que nosotros tenemos un tracto funcional,
de nutrición enteral normal, adecuada. Entonces ahí vamos a utilizar gastrostomía o sonda nasogástrica, dependiendo de la patología que sea el paciente. Si va a ser un paciente que va a utilizar sonda nasogástrica de por vida, entonces ahí le hacemos su gastrostomía, bueno, para que se pueda alimentar por la gastrostomía. Pero si solamente es momentánea la patología, un shock séptico que se resuelve en una semana, en 2 semanas, colocamos sonda nasogástrica o una sonda nasoyunal, dependiendo. Ahora, esa es una de las dos nutriciones enterales que podemos dar. Por los dos lados podemos administrar nutrición enteral, pero también tenemos que ver si hay una función gastrointestinal adecuada, que no presente, administramos todo así, que no presente residuos gástricos, ¿ya? Si la nutrición está normal, entonces damos nutrientes exactos. Puede pasar gradualmente a la alimentación oral, ¿ya? Y pues si es adecuado, normal, su alimentación normal, ¿no? Su desayuno, almuerzo y cena normal. Pero si es inadecuada su alimentación, tenemos que administrar y dar un suplemento de nutrición parenteral. Y, o sea, iniciamos, ¿no? 50% de nutrición parenteral y 50% de nutrición enteral. Progresivamente tenemos que ir disminuyendo la nutrición parenteral para que pueda quedar el paciente con una nutrición enteral adecuada. O sea, solo pueda comer por sonda nasogástrica, por vía oral o por gastrostomía. Ahora, lo que nos interesa. Si nosotros vamos a iniciar una nutrición parenteral, tenemos que definir si va a ser a largo plazo o a corto plazo. Si va a ser a corto plazo, entonces solamente podemos colocar una vía periférica a dar un soporte nutricional con aminoácidos, vitaminas, proteínas, teniendo menos de 800 de 800 a 1000 de osmolaridad, que no supere el preparado que vamos a realizar no debe superar 800 de osmolaridad, ¿ya? Entonces, eso sí es a corto plazo, vamos a administrar la vía periférica y vamos a ayudar al paciente, ¿no? Si va a ser por poco tiempo. Pero si va a ser a largo plazo, por ejemplo, un hilo paralítico, una pancreatitis, que por lo general eso se resuelve en 3 4 meses, debemos colocarle un catéter venoso central. Ahora, si va a ser permanente por muchos tiempos, puede ser incluso que puedan recibir por años la nutrición parenteral, entonces se le tiene que colocar un catéter tunelizado de alta permanencia. Ya más adelante vamos a ver los catéteres. Listo. Entonces, a lo que vamos a nuestro tema, ya teniendo esta introducción, vamos a hablar exclusivamente sobre la nutrición parenteral. ¿Qué nos dice que es la nutrición parenteral? Ustedes pueden ver en la figura una nutrición que es una nutrición preparada 3 en uno. ¿Qué quiere decir 3 en uno? Que se le ha administrado glucosado, aminoácidos y grasas, que son los tres macrocomponentes. ¿Ya? Entonces, al ver nosotros preparado eso, va a salir aproximadamente un volumen de 1500, 1200, dependiendo cuánto de kilocalorías queremos administrar al paciente. ¿Ya? Eso tiene que quedar bien claro. Entonces, tenemos ese aporte de nutrientes por vía digestiva, ya que sea por vía periférica o por vía central. Si es por vía periférica, no debe sobrepasar los 800 a 1000 de osmolaridad, ¿ya? Si es por línea endovenosa, también se puede administrar, dice que también se puede administrar por línea endovenosa de hemodiálisis al momento que se le está realizando la hemodiálisis, por ahí. ¿Por dónde vamos a colocar? Un catéter de hemodiálisis tiene arterial y venoso. Por el venoso vamos a colocar la, los aminoácidos o dependiendo qué cosa le vamos a administrar, pues, ¿no? A mí, por lo general, se administra aminoácidos o grasas, ¿ya? Línea de venosa hemodiálisis y otro también se le administra en diálisis peritoneal porque también se prepara se puede administrar carbohidratos por ahí porque utilizamos una cierta cantidad de dextrosa para poder hacer la diálisis peritoneal, ¿no? ¿Cuándo debemos iniciar? Se debería utilizar cuando la función intestinal esté gravemente comprometido o cuando haya fallado la nutrición enteral, ¿ya? Para eso nosotros como intensivistas debemos darnos cuenta y decir, doctor, el paciente, la ingesta de alimentos es muy pobre, está presentando residuos gástricos.
en las 24 horas ha hecho un residuo gástrico de 600. Y el doctor te va a preguntar, ¿y cuánto de dieta se le ha administrado? Solamente 500, pero ha salido 600 porque recordemos que no se está asimilando, no está funcionando el tracto intestinal. Entonces, en esos 500 que se le ha administrado, también ingresan los ácidos hepáticos, los ácidos biliares que ayudan a desintegrar todas las proteínas, a que se conviertan en vitaminas, en proteínas. También, entonces, ese jugo gástrico aproximadamente se fabrica entre 800 a 1200 de jugo gástrico por día, pero por eso es lo que no se ha podido asimilar la cantidad de volumen adecuado. Entonces, si tenemos ese problema, debemos de consultar al nutricionista o claro, al nutricionista o al médico encargado del soporte nutricional, ¿ya? En ese caso, cuando tenemos alteración por vía enteral, recurrimos a la vía parenteral, ¿ya? Cuando la vía enteral no podamos cubrir los requerimientos calóricos proteicos también, ¿ve? Cuando la nutrición enteral está eh, contraindicado, ¿ya? Cuando la nutrición enteral, ¿en qué casos está contraindicado la nutrición enteral? Uno, cuando haya residuos gástricos elevados. Dos, cuando haya hilo paralítico. Tres, en pancreatitis que presentan los hilos paralíticos. En esas patologías por ejemplo, está el paciente en NPO, ¿no? Pero si al paciente le vamos a poner NPO para una cirugía, ¿le vamos a administrar NPT? No, porque va a estar en NPO menos de 12 horas aproximadamente y no hay necesidad de administrar un soporte nutricional adicional. Indicaciones para la nutrición parenteral. Paciente sin perspectiva, entre 3 a 5 días sin haber recibido nada de dieta, ¿ya? Cuando el paciente presente sangrado activo, también no se le da dieta. Isquemia mesentérica, obstrucción intestinal, síndrome compartimental abdominal, enfermedad inflamatoria en fase aguda, ¿ya? Resecciones masivas de intestino, insuficiencia intestinal, intestino corto, menos de 1,5 metros, fístula traqueosofágica también podría ser, ¿qué más? Distensión abdominal severa, diarreas severas. En esos casos, ya el médico tiene que estar pensando en una nutrición parenteral. Indicaciones para nutrición parenteral complementaria, o sea, que puede o no puede. Si al cuarto día la nutrición enteral tiene cubierto un 60% de sus requerimientos calóricos, entonces en esos casos sí se podría administrar. Como ustedes pueden observar, esta es una paciente en la unidad de cuidados intensivos. Como ustedes ven, yo sé que ustedes han tenido la oportunidad de ver muchos pacientes en un estado crítico. ¿Ya? Pero ella es una paciente que está cursando ahorita con una pancreatitis. Al estar cursando con una pancreatitis, esta paciente se le ha colocado sonda nasoinal, se le ha colocado sonda nasogástrica y a la vez está recibiendo su nutrición parenteral. ¿Ya? Está con dos alimentaciones, enteral y parenteral, ¿ya? Pero a la vez el paciente está saliendo un residuo gástrico aproximadamente de 500 a 400 cc en 24 horas, ¿ya? El residuo que sale más que todo es un residuo biliar, es un residuo porráceo, ¿ya? Donde puedes observar lo que el paciente esté presentando es, pero licenciado, usted ha dicho que cuando tiene residuos gástricos no se le va a administrar dieta, pero recordemos que la paciente está con una zona nasoduodenal y la zona nasoduodenal atraviesa el estómago hasta el yeyuno. Y ahí ya se le puede dar una cantidad de dieta adecuada, pero es la cantidad de dieta que se le administra no va a ser, no va a ser adecuada hasta cubrir el requerimiento calórico que tiene el paciente. El paciente requiere un requerimiento calórico aproximadamente de 1200, 1500 en 24 horas. Pero si solamente le damos 600, 700, estamos cubriendo solamente 600 de kilocalorías. Entonces, de calorías. Entonces, por eso tenemos que complementar con la nutrición parenteral. ¿Ya? Terapia primaria. Entonces, acá vamos a ver cuándo es eficaz y cuándo está demostrado y cuánta eficacia no está demostrada. En el síndrome de intestino corto se ha demostrado que la eficacia de la nutrición parenteral es adecuada. Ya podemos cubrir el soporte nutricional del paciente.
En paciente que presente fístula enterocutánea hasta que cierre esa fístula enterocutánea, hasta que entre a sala de operaciones para el cierre de la fístula enterocutánea, en esos casos. Fracaso renal agudo, cuando el paciente esté en hemodiálisis, ya, pero en mal estado general, fallo hepático, también se les ha administrado la nutrición enteral, ya, pero para el fallo hepático ya no se le daba grasa, sino se le daba aminoácidos y glucosados, ¿no? Más sus vitaminas, carbohidratos, ¿no? Quemados críticos, ¿ya? Enteritis radical, perioperatorio en malnutridos y en pancreatitis aguda. En estos, la eficacia se ha comprobado que es muy buena iniciar una nutrición parenteral a temprana o lo más rápido posible. ¿Ya? Pero no es tan efectiva en que en anorexia nerviosa, enfermedad inflamatoria intestinal y en ventilación mecánica con hilio. ¿Ya? ¿Por qué? La anorexia nerviosa, eso recordemos que es la ingesta de caloría del paciente. Entonces, si nosotros administramos una cierta caloría del paciente, no se ve tanta evidencia. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo está adaptado a tener esos aportes calóricos disminuidos. Pero sí, a tiempo prolongado sí se va a ver la eficacia, pues, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal no se le da tampoco nada y ventilación mecánica con hilio. La ventilación mecánica con hilio por lo general te va a generar esta patología cuando tú tengas un hilio paralítico por la administración de los opiáceos, como cuáles son, como el fentanilo, la morfina. Estos medicamentos te van a generar un hilio. Ese hilio va, va a alterar la ingesta de alimentos. Entonces, al haber eso, pues, si necesitamos un aporte nutricional adicional, eh, se podría dar, pero a veces estamos un día, 2 días, y después de eso ya el paciente puede mejorar. Le empiezan a dar su levosulpiride, su metoclopramida, y con eso mejora el paciente el tránsito intestinal. Contraindicaciones. Cuando una patología no va a estar por menos de 5 días, no hay la necesidad de administrar la nutrición enteral, ¿ya? Cuando un paciente tiene alteraciones como hiperosmolaridad, hiperglucemia grave, anomalías del electrolito, sobrecarga de volumen, cuando un paciente esté presentando un CIRS, el CIRS, cuando un paciente esté con vasopresores, unos vasopresores que estén por encima de una cantidad de, por ejemplo, 10, 15 cc de noradrenalina, ya se debe estar suspendiendo la dieta porque la asimilación no es adecuada. Va a disminuir todo está hipoperfundido. Así tú le administras la dieta se va a quedar estancada ahí. ¿Ya? Rechazo a otros tratamientos médicos quirúrgicos, ¿no? En esos casos está contraindicado. ¿Ya? Tipos de vía y administración. Tenemos la vía periférica y la vía central. La vía periférica, menos de 5 días a menos de 2 semanas. Te puede durar hasta 15 días la vía periférica, ¿ya? O sea, administración por vía periférica, la nutrición. De preferencia se recomienda no mayor a 2 semanas. La osmolaridad debe ser entre 600 a 1000. Las últimas bibliografías dicen de 800 hasta 1000, ¿ya? El aporte calórico proteico cuando es insuficiente, ¿no? Como les expliqué en un momento de inicios, que se puede suplementar la nutrición enteral con la parenteral. Vía central. Cuando tenemos una vía central, tenemos que elegir dónde vamos a colocar el catéter venoso central, ¿no? Donde sea un buen acceso y qué tipo de catéter venoso central vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, vía de elección. Si va a ser por un catéter venoso central, si va a ser por un catéter tunelizado, si va a ser por un catéter, incluso hasta por un catéter tipo POR también han estado administrando la dieta. La osmolaridad que puede soportar vasos grandes es de 900 a 1800 miliosmoles, ¿ya? A diferencia de la vía periférica, que solamente es la mitad, ¿ya? Espera, 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 espera. Complicaciones de una vía central. ¿Cuál va a ser las complicaciones de una vía central? Neumotoras, hemotoras. Complicaciones de una vía periférica puede ser trombosis o embolismos. Aquí viene una figura mucho más detallada, nutrición enteral y nutrición parenteral. ¿Ya?
Vamos a tocar los dos como hacer un punto de comparación. Ya, cuando tenemos una motilidad de tubo digestivo, está indicado la nutrición puede ser enteral y parenteral. ¿Ya? Enteral y parenteral. Por ejemplo, cuando el paciente está sedado, ahí no va a poder ingerir, entonces tiene que administrar nutrición enteral, que puede ser por sonda nasoinguinal, sonda nasogástrica, gastrostomía y ayunostomía. Está indicado los NPT en enfermedad inflamatoria, pancreatitis, etcétera, ¿no? Recordemos que vamos a utilizar, según dónde vamos a colocar el catéter, la osmolaridad con la que vamos a preparar el medicamento. Tipos, ¿no? La alimentación, ¿de qué tipos? Por ejemplo, en la enteral tenemos el Ensure, que es un aporte calórico adecuado para todo tipo de pacientes. El Osmolay es una alimentación adecuada solamente para el tránsito intestinal. El pulmocar es tiene composiciones alta cantidad perdón, menor cantidad de calorías, pero alta cantidad de vitaminas. Entonces, se utiliza para pacientes que tengan fibrosis pulmonar, que tengan asma, etcétera. Ya, el nefro se utiliza para aquellos tipos de pacientes renales. Y también tenemos la presentación de la polimérica, de la peptídica y la elemental, ¿no? La polimérica son macronutrientes, la peptídica es proteína hidrolizada. ¿Qué quiere decir peptídica? Por ejemplo, aquellos pacientes que se le coloca una sonda nasoyeyunal, no nasogástrica, nasoyeyunal, se le administra péptica. ¿Por qué? Porque recordemos que ¿dónde se va a desintegrar donde va a empezar la desintegración de las proteínas para que puedan llegar a ser proteínas y vitaminas durante el tracto intestinal, ¿ya? Y como ya no se forma, como ahorita no hay intestino y de frente está pasando al ayuno, en ese caso tenemos que administrar otro tipo de dieta que son dietas peptídicas, ¿ya? Clasificación y tipos para la nutrición parenteral, ¿ya? Tenemos parenteral parcial, parenteral completa, ¿ya? Y continua o cíclica, dependiendo. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una continua y una cíclica? La continua es cuando vamos a administrar por 24 horas la dieta enteral, perdón, la dieta parenteral. Y cíclica es cuando vamos a administrar, por ejemplo, aminoácidos cada 8 horas, ¿no? O gluconato de calcio o oligoelementos cada 8 horas, dependiendo, ¿no? Contraindicado cuando hay una perforación isquemia del tracto digestivo en una nutrición enteral. Las contraindicaciones de una parenteral no debe durar más de 5 días por vía periférica, rechazo por cirugía de urgencia y pronóstico que no mejore. En ese caso no se le administran las nutriciones. Ventajas más fisiológicas definitivamente son las nutriciones enterales, protege la barrera bacteriana e inmunológica. Entonces, las ventajas es que las enterales, a diferencia de las parenterales, son que las parenterales va a haber una absorción completa de todo lo que le estamos administrando. Complicaciones, en las dos hay complicaciones. Puede ser en las mecánicas que son por sonda de aspiración, en las metabólicas que son diarreas, etcétera, ¿no? Y las complicaciones en la parenteral, ya es acceso vascular, aumento de glicemia, etcétera. Manipulación aséptica solamente para la nutrición enteral y para la nutrición parenteral estéril. Vías de administración periférica. Una vena pequeña hacia el corazón mediante un catéter llamado Dafix Drus, usualmente utilizado delante de brazos. ¿Dónde se va a colocar? Se va a colocar, no lo encuentro. No encuentro mi puntero. Ya. Para nosotros poder coger una vía periférica, puede ser la cefálica, ya, luego va a ser la cubital, perdón, la vena cefálica, la vena cubital, la vena basílica, la vena cefálica, ya.
todas esas venas vamos a poder utilizar para la administración de la nutrición entera. Ya son venas de pequeño rango, ¿no? ¿Cuánto se debe administrar? 800, menor a 800 miliosmoles. Aquí vamos a encontrar una diferencia entre bueno, no diferencia, sino acá vamos a ver dónde se van a alojar los catéter venoso central, ¿no? Si vamos a colocar un catéter venoso central a nivel de yugular, por lo general esa sí va a llegar hasta la vena cava. Si vamos a colocar una ventricular, perdón, un catéter venoso central subclavio, esa sí va a llegar hasta la aurícula, ¿no? Y también tenemos otro que va a ser el percutáneo, el PIC, ya que se va a colocar a nivel de las venas basílicas, ¿no? O braquial también. No basílica, pero basílica. Y el otro acceso vendría a ser el punto femoral, ¿no? Entonces tenemos cuatro accesos para poder alimentar a nuestro paciente. Por catéter venoso central, puede ser yugular, subclavio, puede ser el nivel de la vena cubital, etcétera, donde tú inicies para poder colocar la PIC. Y la vena femoral. Nutrición parenteral y nutrición parenteral periférica. Esto es lo que ustedes tienen que entender, por favor, ¿ya? Muy importante, muchas veces se confunden esto. La nutrición parenteral central tiene alta osmolaridad, que tú le vas a administrar al paciente y le vas a hacer gritar al paciente. Y la periférica solamente te puede durar 7 días o menos. Más de eso y hasta que estar pensando colocarle un catéter venoso central. También se llama nutrición parenteral total. Necesidad de calórico, proteínas, si en caso que el paciente esté ingiriendo poca cantidad de proteínas. Contenido de glucosa, emulsión lipídica alto en combinación con otros aminoácidos y electrolitos. Se infunde en una vena de gran calibre. Definitivamente, como es alta osmolaridad, se tiende a infundir por una, por un catéter venoso central. La nutrición parenteral periférica, por lo general, es un complemento nutricional. Recordemos que no debe durar más de 7 días, por favor, ¿ya? Pasados los 7 días ya vamos a generar mayor daño en las venas del paciente. Entonces, la vena acá por la vena femoral y la vena basílica, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden observar aquí, van a observar dónde se encuentran alojados los catéteres, ¿ya? Y siempre hay que estar cuidando el catéter venoso central. Siempre hay que tener en cuenta y cuidar el catéter venoso central, ¿ya? ¿Por qué es importante cuidar el catéter venoso central? Porque si en caso que se empieza a desplazar, se puede extravasar y recordemos que es un medicamento con alta osmolaridad, entonces te va a generar lesiones en el paciente. Aquí tenemos el catéter PIC, que es un catéter que se le coloca por vía percutánea, puede ser desde un acceso periférico. Tenemos el otro, el catéter POR, que es un catéter donde se coloca y es un catéter tunelizado, ¿ya? Tenemos el catéter, ay, me confundí. Este de acá, el tercero es un catéter PIC y este de acá, por lo que es delgadito, y es un catéter PIC subclavio. Ya es un catéter venoso central subclavio. El de abajo también es un catéter venoso central, ya, pero este catéter venoso central es tunelizado. Acá tiene una trampa. Tú vas a colocar ese catéter, va a introducir el catéter, ya, y al momento que vas a querer jalar no vas a poder porque acá hay una trampita, ya. Aquí hay una trampita donde no deja que el catéter se tienda a desplazar. Luego, catéter, uy, catéter para aféresis o catéter para hemodiálisis. ¿Por dónde la venosa? Es por el rojo, ¿no? El catéter con triple lumen, el lumen central, por lo general se utiliza para la administración del NPT. Elección de catéter va a ser según el material de fabricación, el tamaño, el grosor, la longitud, el número de lumen.
percutáneo, tunelizado, implantado, dependiendo qué tipo de catéter le van a colocar. Valvulado, implementado con antibióticos y antisépticos y heparinizados, ¿ya? Esos son los catéteres que nosotros tenemos. Que vamos a poder elegir que si le vamos a colocar uno de esos catéteres. Material para la catéter venoso central de larga duración. Tenemos el tunelizado, que es el Hirschman-Breuer, ya Hirschman-Breuer. El tiempo de duración de este catéter da una mayor duración. Puede durar más de 30 días y tienden a ser menos infecciones, ya porque simplemente no tiende a manipularse y es un poquito más largo, ¿ya? El catéter de silicona o de poliuretano, ya que puede ser los implantes, eso te da menos infecciones, ¿ya? Y mayor cuidado de cirugías, ¿ya? El catéter, los dos catéteres son adecuados para la nutrición parenteral, porque uno es tunelizado y el otro es un implante. Entonces, estos al no ser manipulados constantemente, va a crear su propia barrera. ¿Ya? Es como si le estuvieran colocando un implante adicional, a un implante adicional para que mejore, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber qué tipo de catéter vamos a utilizar, si es un tunelizado, siliconado o es un catéter de silicona o poliuretano simple, ¿ya? Estos catéteres, estos catéteres son más que todo uso exclusivo del área de la nutrición, el área de nutrición, ¿ya? Nosotros llamamos esa área es USNA, ¿ya? Esa área de nutrición tiene que venir y curar porque ellos saben el manejo adecuado de ese catéter, la curación adecuada de ese catéter. Nosotros lo podemos realizar como una curación de cualquier catéter venoso central, pero lo que ellos tienen que hacer esto es observar si en caso que presente algún signo de flebosis para que así puedan reportar esos tipos de molestias en el paciente. Aquí tenemos, bueno, este es un poliuretano y de silicona, tenemos el Hitman, ¿no? Y tenemos el de aferesis. Esto se le va a pasar y aquí están los grados, o los lúmenes. ¿Dónde se va a colocar el catéter tunelizado? Yo sé que la mayoría me pregunta, ¿y el catéter tunelizado cómo se coloca? ¿Dónde se coloca? ¿Ya? El catéter tunelizado es un catéter que se introduce por debajo, a la altura del cuarto espacio, y su orificio de entrada es a la altura del espacio intercostal. Vas a introducir la guía y a nivel del segundo espacio intercostal, ¿ya? Ahí va a haber una trampa. Tú vas introduciendo, va a poder ingresar normal el catéter, pero para salir va a ser bastante dificultoso. ¿Por qué? Porque tiene esa trampita y es como un ganchito que la va jalando, va jalando, va jalando y va a desgarrar todo eso. Entonces, si tuviéramos ese catéter para el día que el paciente ya no lo va a retirar, simplemente van acá donde dice un cuff, acá dice cuff, esa es una trampita, simplemente van, le hacen un corte aquí, le hacen un corte en la piel, ya jalan la primera parte del catéter, ya, y lo que queda del otro catéter lo cortan y lo jalan. Así se retira el de catéter tunelizado, ¿ya? Y el catéter de permanente, de larga permanencia o los implantes, por lo general también se colocan a la altura de la vena cava, aquí. Ahí se colocan los implantes. Ahora vamos a la nutrición parenteral. La nutrición parenteral también tiene sus tipos, ¿ya? Nutrición parenteral central y nutrición parenteral periférica. ¿Ya? La periférica se caracteriza por ser más hipocalórica, ¿ya? Intestino funcionante. Si el paciente no tiene un intestino funcionante, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tiene, sí,
Entonces damos suplementos más nutrición enteral. Si el intestino no es funcionante, vamos a evaluar a ese paciente, vamos a iniciar nuestra nutrición parenteral, que puede ser por catéter periférico o por catéter venoso central. Dependiendo cómo vaya de la evolución del paciente, hay que estar planificando para ver qué catéter le vamos a colocar al, al paciente, ¿no? Si es un catéter tunelizado, si es eh, un catéter simple, etc. Primero, debemos saber cómo preparar nuestra NPT. Claro que el área de USNA sí o sí tiene su área de preparación, tiene que ser completamente estéril. Esta área de preparación es muy importante, ¿ya? Porque ellos van a hacer cada preparación según los requerimientos calóricos del paciente, ¿ya? Por ejemplo, ¿con qué trabajamos? Trabajamos con aminoácidos de 3,5 y de 8 y 10%, ¿ya? Ese es el aminoácido que tiene. Ahora, glucosas, sabemos que de cuánto tenemos, de 5, de 10, de 20, de 30 y de 50%. Entonces, cuando es una nutrición de 3 en uno, por lo general se hacen los cálculos y se utiliza la dextrosa al 50%. Pero esa dextrosa al 50% solamente se utiliza un porcentaje, nada más. ¿Ya? Lípidos se utiliza del 10 al 20% dependiendo por dónde vamos a administrar. Soluciones de electrolitos, cloruro de sodio, cloruro de sulfato de magnesio, fosfato monofásico, que es el fosfocalium, ¿ya? El gluconato de calcio y multivitamínicas, ¿no? Todo eso se debe de mezclar y pasar aproximadamente en 24 horas. La preparación para la NPT es, como le digo, es una preparación exclusiva del área de USNA. Lavado quirúrgico, ya con lavado quirúrgico ya vamos a tener en parte este, una buena asepsia, pues, ¿no? Luego mezclar los nutrientes dando en cuenta la suposición para evitar las precipitaciones. Hay que saber administrar, hay que saber, y una vez he preparado esa bolsa, y lo ideal es que al momento de la preparación de esa bolsa no quede ninguna burbuja, no quede nada, que no se precipiten los medicamentos, porque hay medicamentos que si tú lo pondrías juntos se precipitarían. Por ejemplo, el fosfocalium, si tú le pones con el calcio, creo que se precipita. Por eso es muy importante saber en qué momentos administrar todo eso. Pero como les vuelvo a repetir, esa es un área exclusiva de USNA, es un área exclusiva de la administración del NP. ¿Ya? Evitar contaminación por partículas ya que causan el 60% de flebitis ocasionados como soluciones venenosas. ¿Ya? ¿Por qué soluciones venenosas? Porque si nosotros no tenemos un alto cuidado, ¿ya? Puede causar flebitis, ¿ya? ¿Por qué va a causar flebitis? Uno, por la mala manipulación del punto de acceso. Dos, te va a causar flebitis porque probablemente el catéter se haya desplazado y haya hecho ¿cómo se puede decir? Una dehiscencia o ha hecho una trombosis, ¿ya? O ha hecho una flebitis el paciente. Evitar agregar medicamentos a la mezcla. A esa mezcla no se puede administrar, no se puede adicionar ningún otro medicamento después de que el doctor de USNA y la licenciada de USNA hayan podido preparar adecuadamente. No se le agrega nada, definitivamente. Se pasa purito así como te traen el área de USNA. Evitar agregar medicamentos a la mezcla. Ya hemos de eso hemos hablado. Ya, aporte nutricional, tenemos aporte de carbohidratos. Para eso necesitamos el requerimiento energético individual. Se dan entre el 60 en forma de glucosa y el 30 en forma de grasas y el 10% en forma de proteínas. Proteínas se les considera los aminoácidos, ¿no? Los lípidos son utilizados para hacer eh, los los utilizados desde que hace más tiempo de la nutrición para integrar son los ácidos grasos de cadena larga, que estos se dividen en saturados, que son animales, e insaturados, y en estos últimos se encuentran los ácidos grasos esenciales. ¿Ya? Muy importante de tener en cuenta para nosotros administrar los lípidos, cuánto aporte calórico vamos a administrar. Por ejemplo, si el paciente está en una unidad de cuidados intensivos y está recibiendo Propofol, y el Propofol tiene un porcentaje de lípidos,
por lo general ya no le ponen la cantidad de lípidos que debería de colocarse en la NPT porque ya le están pasando con el propofol. Por eso es muy importante ver el aporte nutricional, cómo está veniendo preparado el paciente, ¿no? Y dentro de las proteínas tenemos pues nitrogenados, aminoácidos, ya, eso definitivamente. En la actualidad existen muchos diversos a diferentes situaciones clínicas, como están las hepatopatías, insuficiencia renal y el estrés. El agua se utiliza como vehículo de aporte a otros nutrientes que se requiere 1 ml de agua por cada kilocaloría. Para eso vamos a utilizar en vez de agua, vamos a utilizar como vehículo de aporte la dextrosa al 33%, al 50%, dependiendo cuántas calorías vamos a administrar al paciente. Electrolitos. La necesidad de administrar electrolitos en el paciente es muy importante porque debemos de administrar y mantener los niveles plasmáticos adecuados en el paciente. Vitaminas, ¿no? La vitamina se administra entre vitamina K y luego se administra en vitamina B, también luego se administra eh, a ver, ay, no, ay, ahorita se me fue. Ya, entonces es un montón de vitaminas que se le administra para poder coberturar esa cantidad de suplementos, ¿ya? Pero la más esencial entre todas que se va a administrar es la vitamina K que va a ayudar en el paciente. Es adicional a todo lo que se le está administrando. Entonces, todo entre las vitaminas, proteínas y aminoácidos y a la vez calorías, se van a hacer una mezcla y esa mezcla va a pasar aproximadamente en 24 horas. ¿A cuánto? Dependiendo del volumen que se le va a administrar. Se programa el volumen y en cuánto tiempo y ahí te va a salir a cuántos cc se le va a administrar el medicamento, ¿no? ¿Ya? Tracutil se llama. Tracutil se llama el otro medicamento, ¿ya? Nutrición parenteral central, ¿ya? La definición aporta todos los nutrientes por vía endovenosa extremo central. Las necesidades nutricionales deberían de ser aproximadamente mayor a 800 miliosmoles, ¿ya? Cuando ya no se puede administrar por vías periféricas problemáticas. Aquí podemos observar los pros y los contras, ¿no? Uno de las contras es que a veces tienen a hacer flebitis, tienen a hacer trombosis, así como ustedes pueden observar acá. Esta trombosis se ha presentado al paciente ya a causa de un sistema de defensa por el catéter que se le está administrando. Entonces, y ahora trombosis por vía periférica también podemos observar, mira, acá hicieron una ecografía y le hicieron un angiotensin y se dieron cuenta que acá hay un trombo, mira. Hay un trombo donde no deja pasar. Por eso la diferencia, que esta mano es más gruesa que esta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no está circulando bien la sangre. Acá está de otro color y esta está de otro color. ¿Por qué? Porque el paciente ha presentado una trombosis. ¿Ya? Probablemente entren a hacerle operaciones, hacerle una vasodilatación del trombo o retirar el trombo. Bueno, perdón. Por ejemplo, si nosotros colocamos una vía periférica es de fácil acceso, ¿ya? Difícil de canalización y un contacto extenso. ¿Por qué de fácil acceso? Porque los catéteres se pueden colocar en varios sitios, ¿no? Tromboflebitis y trombosis, ya los expliqué eso. Nutrición parenteral periférica debería ser entre 800 a 1000 miliosmoles, ¿ya? Concepto a que debemos de manejar eso por la alta osmolaridad que se le va a administrar en el paciente. Ya. Indicaciones en desnutrición moderada, necesidad de nutrición parenteral menor a 10 días, falta de acceso venoso central. Nutrición para hipocalórico, definitivamente en estos casos, si nosotros queremos hipocalórico, le bajamos el porcentaje de la dextrosa, pues no, ya no será el 50, será el 30%, depende de la cantidad de aportes calóricos que se desee para el paciente. Indicaciones se indica en ingesta calórica oral o enteral de forma inadecuada.
A los 24, a los infusión continua, se le da la infusión continua en 24 horas, ¿ya? Nutrición parenteral hospitalaria, nutrición parenteral domiciliaria con problemas de sobrecarga de volumen. Entonces recomienda, si vamos a hacer eso, solo administrar de manera hospitalaria. Cíclica durante el día o la noche, debería administrarse durante el día y la noche, las 24 horas. Indicación, nutrición parenteral a domicilio. eh, se podría mandar una nutrición parenteral a domicilio, sí, pero con apoyo de un personal de salud para que más o menos puedan manipular adecuadamente toda la línea de infusión, las bolsas de alimentación, a que la programación sea adecuada para que el paciente reciba las calorías que el paciente necesita. Hidratos de carbono, tenemos las proteínas, que son los aminoácidos, grasas, son las emulsiones de ácidos grasos, vitaminas, minerales, elementos y oligoelementos. ¿Ya? Densidad de calorías, ¿no? Hidratos de carbono, 4 kilocalorías, lípidos, 9 kilocalorías, proteínas, 4 kilocalorías. Ya, proteínas, aproximadamente 6,24 de proteínas. Muy importante, el primer día que iniciamos la administración, controlar la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, controles bioquímicos, peso, y tenemos que considerar la bioquímica básica, pero el peso no se va vamos a tener un peso de referencia a inicio, sí. Por ejemplo, yo peso 80 kilos, es mi punto de referencia de inicio. Ha pasado una semana, ¿cuánto de peso me mantengo en los 80 kilos o estoy con 60, 50, ¿no? Entonces eso quiere decir que el aporte calórico ha sido muy mal. Aquí podemos ver una de las complicaciones mecánicas, neumotórax, mala posición, hemotórax y embolismo. CBC dice la infección por CBC da una tasa de mortalidad de 15 a 12% por obstrucción de venosa, trombosis venosa y pérdida accidental del catéter venoso central. Complicaciones metabólicas. Tenemos hiperglicemia, hipoglicemia, estado hiperosmolar, déficit de electrolitos, enfermedad hepatobiliares y enfermedades metabólicas. En todas esas patologías, administrar un NPT te va a dar mayor complicación. Datos muy importantes. Estos datos son muy importantes y yo sí quiero que ustedes lo tengan en cuenta, estos datos, que son datos que su uso implica que la vía digestiva no sea utilizable. El mismo hecho que la vía digestiva no esté utilizada no quiere decir que vamos a dejar de evaluar el residuo gástrico del paciente. Ya les expliqué hace poco que nosotros producimos aproximadamente 800 cc de jugo gástrico, entre ellos está pues líquido biliar, líquido hepático, etcétera, ¿no? Ácido biliar, ácido hepático. ¿Ya? Entonces, es muy importante estar revisando todo eso. Los nutrientes intravenosos tienen características de cuidados especiales. Claro, tiene que estar herméticamente protegido del sol. O sea, al tener medicamentos que se alteran a la luz solar, que se descomponen a la luz solar, de preferencia se sugiere que la administración del NPT de 3 en uno o de 2 en uno se pueda administrar bajo radio opacidad del paciente, ¿no? Entonces, muy importante es eso, chicos. Si no tenemos línea radiopaca, forrar nuestras líneas y para pasarlo en 24 horas. Las bolsas, la alimentación, por ejemplo, les pongo ejemplo. Paciente va a recibir, un ejemplo ya, 2.400 de nutrición parenteral en 24 horas, ¿ya? Pero el enfermero se fue a almorzar, vino otra enfermera, lo apagó su bomba y después de 3 horas recién se da cuenta que su bomba de NPT está apagada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? ¿Aumentar el volumen? No se aumenta el volumen, se mantiene con la misma cantidad de volumen que se le está administrando, ¿ya? Si ha comenzado a 75-80, se mantenga 75-80. Ya, así tú te hayas equivocado. A lo que voy es lo siguiente, si te sobró, tu cambio de bolsa ha sido a las 6 de la tarde y te sobró todavía de no debemos
de dejar pasar las 24 horas. Porque si nosotros dejamos pasar las 24 horas de la nutrición, probablemente que ya esté ya en cuanto ya no sirva mucho esa nutrición parenteral. Ya por eso, si se inicia a las 6 de la tarde, se tiene que terminar a las 5:59 del día siguiente. O sea, 24 horas poder revisar. Si sobró a las 24 horas, debemos desechar toda la sobra y volver a colocarle el otro, ¿no? Va a haber una eliminación del proceso digestivo hepático, controles bioquímicos. Rotura de rotura cutánea y digestiva, posibilidad de infecciones. Técnica, tiene que ser una técnica completa, definitivamente. Complicaciones, va a haber morbilidad, estancia prolongada en UCI y aumento de costo. Listo. Eso es todo lo que he podido enseñarles, sacar los puntos exactos en la unidad de cuidados intensivos en el caso del manejo del NPT. Lo más indicado y lo más preciso de un paciente que vamos a manejar nutrición parenteral es tener en cuenta lo siguiente. Rotular la bolsa de alimentación, ¿ya? Cada cuánto tiempo se va a cambiar. Si lo cambió hoy día a las 8 de la mañana, hora, fecha, y quién lo está cambiando. Ese rótulo tiene que ir sí o sí en la nutrición. Las líneas y las bolsas de alimentación no deben de durar más de 24 horas estando abiertas, ya que al momento que administramos dextrosa al 50%, vamos a, vamos a tener un caldo de cultivo alto. Los aminoácidos es un caldo de cultivo alto, por eso de preferencia se debe de cambiar a las 24 horas. Ahora, ¿se debe de utilizar un filtro para pasar el NPT? Sí se debe de utilizar, sí se debe pasar un filtro se debe de utilizar un filtro para pasar el NPT, ¿ya? Eh, Ahora, ¿qué más? ¿Qué más cuidado debemos de tener? Otro cuidado que debemos de tener es siempre, si es por vía periférica, qué tipo de NPT que vamos a recibirlo, ¿ya? A veces por equivocación te pueden dar un NPT de mayor osmolaridad, pero no es lo ideal, ¿ya? ¿Qué más? Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué cuidados más podemos utilizar? Siempre estar revisando que el NPT esté así de una forma líquida, sin precipitaciones, sin nada. ¿Ya? ¿Qué más debemos de tener cuidados? El almacenamiento del NPT tiene que ser refrigerado. ¿Ya? Listo, bueno, eso vendría a ser todo. Si tienen algunas preguntas, yo les facilito con las preguntas. Muchas gracias, licenciado Kenneth. Hay algunas preguntas en el chat del Zoom. Menciona la licenciada Fina. En mi servicio usábamos hasta 48 horas la NPT según nutrición. Ya, esto, lo ideal es solamente utilizarlo 24 horas. Sí, recuerda que tu bolsa lo vas a cambiar en 24 horas, todo se tiene que cambiar en 24 horas, ¿ya? Porque ya si no lo creas, a partir de las 12 horas, 13 horas por la manipulación ya están creándose microorganismos. Se puede tener a 24 horas según indicación de servicio porque tal vez es muy difícil conseguir una línea, ¿no? Una línea o los filtros. Por ejemplo, los filtros, no sé si han visto ustedes unos filtros plaquetarios, son unos filtros delgaditos, cuadrados, ¿ya? Esos filtros plaquetarios se utilizan a la administración del NPT, porque son filtros que te filtran cosas muy pequeñitas, muy pequeñitas, ¿ya? Lo recomendable es utilizar 24 horas. Es lo que te dice la bibliografía y es lo que te dice para poder evitar cualquier contraindicación en el paciente. Ya, pero incluso sí, hay temporadas donde nosotros en el hospital también utilizamos hasta por 48 horas. ¿Por qué? Porque no hay material. Así como es que esta se tiene que utilizar un material adecuado, ¿ya? O sea, tiene que ser pasado por una bomba de infusión. Incluso la bomba de infusión debería ser peritástica, ni siquiera en rodillo. Pero no debería ser peritástica, debería ser en rodillo, para tener un mejor conteo para tener una buena administración de medicamentos. O sea, tú haces la programación y no tiene que quedar nada. O sea, tú programaste a las 6 de la tarde tus 2000 de dieta de NPT que tenía que pasar, y el día siguiente a las 6 de la tarde, eso ya no tiene que haber nada, definitivamente. Ya no tiene que haber nada. ¿Por qué? Porque todo ya está cuantificado, ¿ya?
Recordemos si le vamos a dejar administrar, estamos dejando administrar proteínas, vitaminas, carbohidratos, minerales, sales, ¿no? Todo eso. Otra pregunta creo que vi por ahí. Sí, hay otra pregunta, dice, ¿qué tipo de filtro debemos usar para la NPT? En los filtros plaquetarios, hay que buscarlos, son unos filtros especiales blancos, son filtros plaquetarios, son cuadraditos. No lo puse en las diapositivas porque es muy difícil de encontrar. Yo le quería buscar en internet y no le he encontrado los filtros plaquetarios. Tenemos otra pregunta, dice, en cuanto al residuo gástrico, ¿cuánto como máximo se debe considerar para continuar con la dieta? Ya, a ver, la dieta, el manejo, ese es otro tema, pero le voy a sacar de dudas. El manejo para cuando estamos administrando nutrición enteral es lo siguiente. Si el paciente tiene un residuo gástrico más de 600 ml, se debe suspender la dieta enteral. Residuo gástrico no se va a considerar, o sea, ustedes ponen ahí, ponen su sondita, ¿ya? Y ponen para que caiga gravedad, agarran la sondita, lo ponen para que caiga gravedad. Si ves que en esa sondita, así sin que tú le estés aspirando nada, cae 50, 60 ml, entonces en AIA recién vas a poner la aceptogeringa y vas a succionar todo lo que hay. Si en la succión de la aceptogeringa es una sustancia de color verduzca, entonces esos tienen contenidos de proteína, de vitaminas, no se desecha, pero si ese contenido sobrepasa los 600 ml, lastimosamente hay que desechar eso, ¿ya? Porque esa sustancia verde, ustedes mismos se dan cuenta, cuando nosotros tenemos un malestar estomacal y se nos vienen náuseas, todo eso, nos sale el vómito nos sale de color amarillo. Eso es los ácidos grasos, los aminoácidos, los ácidos que tienen también aminoácidos, proteínas, vitaminas. ¿Por qué? Porque ahí ingresó la dieta y la dieta lo está degradando ahí. Entonces, no solamente va a salir los ácidos grasos, sino va a salir con todo. Si salen mayor a 600, sí hay que suspender la dieta, ¿ya? Porque puedes optar a un residuo, a que el paciente se pueda aspirar, etcétera. Ahora, ¿cuándo vamos a reiniciar la dieta? Cuando tú ya tengas un residuo gástrico menor a 200, ¿ya? O sea, sacas todo el residuo gástrico, le dejas, ya no se hace lavado gástrico, le dejas reposar el estómago, ¿ya? Le das unas 2, 3 horas y sale menos de 200, sale 100 de residuo gástrico, entonces iniciamos, pero ya no vamos a iniciar una dieta de 1200, de 1300 en 24 horas, vamos a iniciar una dieta atrófica. ¿Qué es dieta atrófica? Solamente vamos a iniciar para que el intestino siga haciendo peristaltismo. Vamos a iniciar un aproximado de 20 cc hora, que eso nos equivale a aproximadamente a 450 ml de dieta en 24 horas. Entonces, se recomienda que se avise al médico si en caso de que el paciente está presentando residuo gástrico, tal vez iniciar un procinético o algo para que pueda mejorar el tránsito intestinal y así podemos suspender. Ahora, ese es en un tipo de residuo gástrico. Otro tipo de residuo gástrico son los residuos de leche no digerida, ¿ya? Cuando es leche no digerida y sale mayor a 400, 500, se sugiere al médico de decirle que por favor le suspenda la dieta, retirar toda la dieta y esperar un par de horas y para volver así a iniciar la dieta. Ahora, si tenemos residuo gástrico este borracio, o sea, con sangre, entonces ahí debemos de suspender la dieta inmediatamente, si haya 100, 200, 300, tiene que suspender la dieta, ¿ya? Ya, perfecto. Licenciado, hay una consulta de la licenciada Vilma. A pasar, dice, ¿hay algún protocolo actual donde justifica el no uso de cubrir las NPT con bolsa negra? Porque en el No, no, servicio, no, el NPT se tiene que cubrir, ¿ya? O sea, ahora, la bolsa negra, me imagino que lo utilizan tal vez porque no hay forma de cubrir, pero no necesariamente puedes cubrir con bolsa negra. Tú puedes cubrirle con tu mandil, la tela del mandil, y eso lo puedes cubrir. No hay necesidad de utilizar la bolsa negra, ¿ya? Puedes cubrirlo con cualquier otra, pero sí tiene que estar cubierto la bolsa de alimentación, ¿ya? Ahora, la bolsa negra está hecha de unos componentes y no es aséptico. Es limpio, pero no es aséptico. Trata de utilizar un componente que sea aséptico, porque recuerda que todo eso es aséptico. La bolsa negra, por lo general, son utilizadas de un material reciclable, ¿ya?
y no utilizan la debida asepsia para poder utilizar o proteger la bolsa. No he leído ningún protocolo donde te diga que no se utiliza la bolsa negra, pero tal vez por eso. O sea, yo si cubro mi bolsa, me consigo un campo estéril, ¿ya? Un campo estéril, lo corto ese campo estéril y lo forro con ese campo estéril, si en caso que no tuviera la línea radiopaca. Ahora, si solamente es para cubrir la bolsa viene ya, viene protegido con una bolsa azul, con una bolsa blanca, viene protegida para, ya viene protegida y esa misma bolsa lo utilizamos, lo colocamos, lo acomodamos y lo ponemos y lo colgamos. Y ahí lo colectamos la línea radiopaca. Perfecto, licenciado. Hay una última consulta. Dice, ¿qué sucede si no usamos esos filtros plaquetarios? En mi servicio estamos usando equipos de venoclisis. Gracias. Bueno, los equipos de venoclisis tienen un filtro, pero tienen macrofiltros. O sea, no te va a ocasionar nada, pero a veces tú no te das, esos filtros plaquetarios más que todo te ayudan cuando hay precipitaciones. A veces no te das cuenta que tu NPT se ha precipitado, entonces ahí sí tienes que suspender todo. O sea, cuando se precipita y esté tan delgadito lo que se precipita, ese filtro plaquetario se va a obstruir y no va a pasar la bomba. Entonces ahí tú vas y revisas la bolsa y te vas a dar cuenta que la bolsa tiene precipitaciones. Recordemos que la bolsa está forrada y no abrimos a cada hora para verificar si está bien el medicamento o no está bien el medicamento. Espero haber resuelto todas sus dudas. Eh, sí, licenciado Kenneth, muchas gracias. Si desea, podemos continuar al siguiente tema. Sí. Dame un minutito para tomarme un vasito de agua y regreso. Ah, ya, perfecto, perfecto, licenciado. En todo caso, estimados Listo. participantes, estimadas, vamos a dar un pequeño break. En esos unos minutitos pueden ingerir sus alimentos o tomar algo. Mientras tanto, voy compartiendo nuevamente el link de asistencia. Muchas gracias.